Hola a todos, amantes del drama, el romance y los secretos de las estrellas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más fascinantes del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha capturado la imaginación de millones de fans alrededor del mundo, una historia que parece sacada de una novela turca, pero que nos tiene a todos preguntándonos, ¿qué oculta realmente Burak Özçivit? ¿Será que, muy en el fondo, todavía sigue secretamente enamorado de Neslihan Atagül? Es una pregunta que ha rondado por años y que hoy vamos a explorar a fondo. Si eres nuevo por aquí y te encantan estas conspiraciones de famosos y análisis profundos, no olvides suscribirte ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Desde el momento en que Burak Özçivit y Neslihan Atagül compartieron pantalla por primera vez en la icónica serie Kara Sevda, conocida en Latinoamérica como Amor Eterno, el mundo entero supo que estaba presenciando algo extraordinario. La química entre sus personajes, Kemal y Nihan, era simplemente innegable. Era una fuerza de la naturaleza, una conexión tan profunda y palpable que trascendía la pantalla, haciendo que millones de espectadores en más de 80 países se enamoraran perdidamente de su historia de amor imposible, llena de obstáculos, pasión y un destino que parecía querer unirlos a toda costa. Pero, ¿qué sucede cuando esa química, tan poderosa en la ficción, empieza a generar preguntas sobre la realidad? Kara Sevda no fue solo un éxito rotundo por su guión o su producción, fue en gran medida por la magia que Burak y Neslihan creaban juntos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía tan auténtico, tan real, que para muchos fans era imposible que no hubiera algo más allí, algo que fuera más allá de la simple actuación. Kemal y Nihan se convirtieron en la pareja soñada, el epítome del amor eterno, y la audiencia deseaba con fervor que esa fantasía se hiciera realidad. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja. Para cuando Kara Sevda estaba en su apogeo, tanto Burak como Neslihan ya estaban en relaciones serias y comprometidas. Burak compartía su vida con la también actriz Fariye Evcen, una de las parejas más queridas y consolidadas de Turquía, con quien finalmente se casaría poco después de terminar la serie. Por su parte, Neslihan estaba felizmente comprometida y pronto se casaría con el también actor Kadir Doğulu. Dos amores de novela, pero fuera de la pantalla, cada uno tenía su propio camino, su propio compañero. Esto, lejos de apagar las esperanzas de los fans, solo avivó la llama del rumor, y sí, a pesar de sus compromisos, algo más profundo se estaba cocinando en secreto. La chispa de la especulación comenzó a encenderse no solo por la química en pantalla, sino también por ciertos incidentes y observaciones fuera de ella. Se rumoreaba, con mucha insistencia, que la relación entre Burak y Neslihan en el set no siempre fue de lo más cordial. Se hablaba de tensiones, de un ambiente que a veces era frío, y de ciertos desacuerdos. Algunos medios incluso llegaron a sugerir que los celos de sus respectivas parejas reales podrían haber contribuido a esta situación. Se decía que Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, visitaba con frecuencia el set de grabación, un detalle que muchos interpretaron como una señal de protección o supervisión ante la intensa conexión que su esposa compartía con su CEO estrella. Pero fue después del final de Kara Sevda, cuando los actores empezaron a aparecer en eventos de prensa y galas, que las especulaciones alcanzaron un nuevo nivel. Los fans y la prensa notaron una sorprendente distancia entre Burak y Neslihan. A menudo evitaban posar juntos y cuando lo hacían, sus interacciones parecían forzadas, con una notoria falta de la calidez y la cercanía que proyectaban como Kemal y Nihan. ¿Era simple profesionalismo para respetar a sus parejas y apaciguar los rumores? ¿O era una señal de que la tensión entre ellos era real, quizás porque los sentimientos que habían encarnado en la pantalla eran demasiado intensos para ser simplemente apagados al final del día? Uno de los momentos que más alimentó la teoría del amor secreto fue la notoria ausencia de Neslihan Atagül y Kadir Doğulu en la boda de Burak Özçivit y Fariye Evcen. En el mundo de la farándula turca, donde la camaradería entre colegas suele ser común, que una CEO estrella tan importante no asistiera a un evento tan significativo fue interpretado por muchos como un claro desplante, o peor aún, como una confirmación de que algo no andaba bien entre ellos. Mientras algunos lo justificaron como un simple conflicto de agendas o la decisión de mantener sus vidas personales separadas, para otros fue una prueba irrefutable de que la situación era más complicada, tal vez incluso dolorosa, para alguna de las partes involucradas.
La ausencia generó un sinfín de titulares y debates en redes sociales, consolidando la narrativa de un conflicto subyacente. Los años pasaron y aunque Burak y Neslihan siguieron adelante con sus vidas, formando familias y consolidando sus carreras por separado, los rumores nunca desaparecieron del todo. El que pasaría si se convirtió en una leyenda persistente en la comunidad de fans. ¿Por qué algunos insisten en creer que Burak aún oculta sentimientos por Neslihan? Parte de ello radica en la idealización del amor en pantalla. Para muchos, Kemal y Nihan representaban el amor perfecto, y la idea de que ese amor no pudiera existir en la vida real era casi insoportable. Los fans invierten emocionalmente en estas historias, y a veces la línea entre el personaje y el actor se difumina. También hay una fascinación por el drama no resuelto. La idea de un amor prohibido o no correspondido en secreto es un tropo clásico que atrae profundamente. Si Burak realmente estuviera enamorado de Neslihan, y tuviera que ocultarlo por respeto a su matrimonio y a su familia, ¿qué tipo de señales sutiles podrían habernos dado? Una mirada más larga de lo normal, un silencio en un momento clave, una expresión de nostalgia en una entrevista al recordar los viejos tiempos. Aunque estas son meras especulaciones, la mente humana es experta en encontrar patrones y significados donde desea verlos. Otro punto crucial es la cultura de las celebridades turcas. A menudo son muy privados sobre sus vidas personales y evitan a toda costa cualquier escándalo que pueda dañar su imagen o la de sus familias. Si hubiera habido sentimientos más allá de la amistad o el profesionalismo entre Burak y Neslihan, habrían tenido poderosas razones para mantenerlos en el más absoluto secreto. La presión social, la conservación de sus matrimonios, la protección de sus hijos, y el respeto por sus respectivas parejas, son factores enormes que forzarían a cualquier sentimiento prohibido a ser enterrado profundamente. Es una posibilidad que, aunque dolorosa, resulta intrigante para muchos. Por otro lado, es fundamental considerar la perspectiva más pragmática. Burak y Neslihan son actores de alto calibre. Su trabajo es ser convincentes, es hacer que el público crea en la historia y en el amor que interpretan. Es el arte de la actuación en su máxima expresión. Es muy probable que la intensidad de sus escenas y la fuerza de su química fueran simplemente un testimonio de su talento y profesionalismo, no de un amor real latente. Después de interpretar roles tan emocionalmente exigentes, es natural que los actores necesiten distanciarse de sus personajes y de sus estrellas para volver a su propia realidad. La supuesta frialdad o distancia post-serie podría haber sido, simplemente, un mecanismo para desvincularse de la intensidad de sus roles y proteger sus vidas personales de la intrusión mediática. Además, la prensa sensacionalista siempre está buscando historias, y un rumor de amor prohibido es oro puro para los titulares. Muchas veces, las narrativas se construyen o exageran para vender periódicos o generar clics. Al final del día, tanto Burak Özçivit como Neslihan Atagül parecen estar viviendo vidas plenas y felices con sus respectivas parejas. Burak y Fariye tienen un hermoso hijo y son una de las parejas más estables del espectáculo turco. Neslihan y Kadir también demuestran una relación sólida y apasionada, siempre apoyándose mutuamente en sus proyectos. Si hubo algún tipo de sentimiento cruzado o tensión en el pasado, parece que ambos han manejado la situación con madurez y profesionalismo, eligiendo la felicidad y la estabilidad en sus vidas personales. El hecho de que los rumores persistan años después, a pesar de las evidencias de sus vidas felices por separado, habla más de la poderosa huella que dejaron Kemal y Nihan en la memoria colectiva, que de una realidad actual. Así que, recapitulando, hemos desglosado el intrigante caso de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Desde la química explosiva que compartieron en Karasevda, hasta los persistentes rumores de un amor secreto, hemos visto cómo la línea entre la ficción y la realidad puede volverse increíblemente borrosa en el mundo de las celebridades. Hemos explorado las pistas, las ausencias y las interpretaciones que han alimentado esta teoría por años, sin olvidar que al final del día, estos son artistas cuyo trabajo es hacernos creer. La verdad definitiva, quizá, solo la conozcan ellos, si es que hay algo que conocer. Pero lo cierto es que la historia de Burak y Neslihan, y el que pasaría si, sigue siendo un capítulo fascinante en la cultura pop. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje especulativo y lleno de misterio. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Burak todavía siente algo por Neslihan en secreto? ¿O es todo parte de un gran malentendido y la fuerza de la ficción? Déjenos sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo.
Oh, cada una de sus perspectivas nos enriquece muchísimo. Y antes de irte, si disfrutaste de este análisis y quieres más contenido como este, por favor, dale un buen me gusta a este vídeo, compártelo con tus amigos amantes de los dramas turcos y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para unirte a nuestra comunidad. Nos vemos muy pronto con otro enigma que desvelar. Hasta la próxima.